Nuestra prédica del día de hoy, hermanos, se llama Aprendiendo a estar por encima de las circunstancias. Esta es la primera parte de una serie de varias prédicas cuya enseñanza es precisamente fundamentada en el Evangelio del apóstol Mateo 8, donde vamos a tomar varias enseñanzas y parábolas de las cuales nuestro Señor Jesucristo habló en este capítulo, que nos enseñan, hermanos, a, por medio de Jesucristo, ponernos por encima de las circunstancias, es decir, no dejar que las circunstancias, los problemas, las tribulaciones gobiernen nuestra vida, sino que nosotros gobernemos esas circunstancias. Eso es lo que iniciaremos en esta serie de prédicas de la palabra de Dios. Y bueno, en el libro de Mateo, capítulo 8, Jesús, después de su sermón, de su predicación en el Sermón del Monte, dice la palabra que bajaba acompañado, después de dar el sermón, bajaba acompañado por una gran multitud. Y entre toda esa gente que bajaba, dice que una persona se le acercó. Esa persona, hermanos, era un enfermo de lepra. Recordemos, hermanos, que la lepra era una enfermedad que era considerada inmunda. Era una enfermedad en esa época que el pueblo de Israel la consideraba como el producto del pecado, es decir, era consecuencia de los pecados esa enfermedad, era un castigo divino. Así la consideraban los israelitas en ese tiempo. Aunque la lepra en realidad no se contagiaba, ni se contagia, las personas eran rechazadas. Las personas que tenían esta enfermedad eran rechazadas precisamente porque eran consideradas inmundas, eran consideradas que no eran dignas de vivir dentro del pueblo, dentro de sus familias, y mucho menos presentarse a las sinagogas. Eran consideradas indignas de estar frente a la presencia de los demás. Incluso, hermanos, las personas enfermas de lepra eran separadas de sus casas, de sus familias, y por lo mismo eran confinadas a vivir fuera de los límites del pueblo, de los límites de la ciudad. Si una persona sana tocaba por error, por descuido, a un leproso, automáticamente también esa persona, aunque no estuviese enferma de lepra, para el pueblo judío era contaminada también. Razón por la cual entonces esta persona tenía que hacer o pasar por un proceso de purificación que está en el libro de Levítico, en la ley de Moisés. Tenía que llevar ofrenda, tenía que estar 7 días separado o fuera del pueblo, en fin, era todo un proceso.
de purificación para que el sacerdote finalmente declarara al enfermo, si es que ya estaba sanado, lo declarara sano y pudiera integrarse de nuevo al pueblo, a la sociedad. Por esta razón, hermanos, llama la atención este leproso, porque incluso déjenme decirles algo, cuando por alguna razón un leproso se mezclaba o pasaba por entre la gente, la norma era que tenía que ir él gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Y era la señal como de advertencia, es como el claxon cuando va uno manejando y va pitando para que se vayan haciendo un lado. Así caminaban los enfermos de lepra, iban gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Entonces la gente, al oír inmundo, inmundo, de inmediato se hacía a un lado para que pasase el leproso y no tocarlo accidentalmente y ser contagiado. Nuestra prédica del día de hoy, hermanos, se llama Aprendiendo a ponernos por encima de las circunstancias. Y para ello continuaremos con Mateo 8, versículos del 1 al 4, que es lo que sucede posterior a este momento que Jesús viene bajando junto con la multitud después de dar el sermón en el monte. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió su mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante los sacerdotes y deja que te examinen. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Hermanos, cuando las dificultades llegan, cuando los problemas se hacen presentes, cuando llegan las enfermedades, cuando cualquier dificultad llega a nuestra vida, es que nuestra fe es puesta a prueba. Mayormente, hermanos, las personas se dejan gobernar por las tormentas en lugar de ellas mismas gobernarlas. Hay que mantener nuestra mirada en Cristo, hermanos. Hay que fortalecer, clamar a Cristo para que fortalezca nuestra fe por medio de una relación íntima y personal con Jesucristo. No dejemos que la paz en nuestros corazones se pierda.
No dejemos que la paz de Dios se pierda por las circunstancias pasajeras. Porque todo en la vida, hermanos, pasa. Todas las cosas tienen un tiempo. Nada es eterno. Lo único eterno es Dios. Y nuestra vida, si es que creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, es como los huracanes o las tormentas. Llegan los huracanes, llegan las tormentas por cierto tiempo, traen aires huracanados, traen lluvia en exceso, y se va el viento y se va la lluvia. Quedan las consecuencias. Mas sin embargo, no es que el huracán va a durar toda la vida. Todo es pasajero. Vayamos a 2 Corintios 4:18 y la palabra de Dios dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver, pronto, dice la palabra, se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Concentrémonos, pues, hermanos, en recibir todo lo que proviene de Dios, todo lo espiritual, todo lo que es bueno, todo lo que es honorable delante de Dios, todo lo que es justo delante de Dios, todo lo que es verdadero. Sabiendo, hermanos, que en Cristo encontramos seguridad, encontramos nuestra verdadera paz espiritual. En Filipenses 4:7, este es un verso que me parece muy especial en los momentos de dificultad, que puedes recurrir a él cuando sientas que los problemas te rebasan o que tu mente te está rebasando. Dice la palabra de Dios: para nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, por medio del apóstol Pablo nos dice que no nos preocupemos, ni que tampoco nos afanemos, dice. Afanarse es preocuparse y esforzarse en demasía, en hacer más de lo posible, o querer hacer más de lo que es posible. O sea, no podemos hacer desde luego lo imposible, ¿verdad? Pero es querer hacer lo imposible. Para cambiar nuestras circunstancias. No nos afanemos para cambiar nuestras circunstancias. Todas esas cosas que nos rodean, sino más bien, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, clamemos y roguemos, dice, al Señor, pidiendo en oración, agradezcamos por todo lo que Él nos concede, hermanos. La Biblia nos dice que rogando, que roguemos, que le pidamos a Dios. Y eso, hermanos, fue precisamente lo que hizo este hombre enfermo de lepra. Esto fue lo que hizo este hombre.
en el momento en que Jesús bajaba con la multitud del monte y la palabra de Dios dice que este leproso se acercó. Aquí hay algunas consideraciones importantes que son muy convenientes que podamos nosotros tener el discernimiento y pidámosle a Dios el discernimiento para poder comprender y entender lo que Mateo por el Espíritu Santo nos dice en este versículo. En este hombre leproso, en este enfermo, podemos ver, hermanos, el carácter de un verdadero discípulo y seguidor de Cristo. En este hombre podemos ver la actitud que este hombre enfermo de lepra tenía frente a nuestro Señor Jesucristo. El carácter de este hombre realmente es digno de tener en cuenta, hermanos. Miren, este hombre, por eso les hice la introducción de la lepra, estuvo dispuesto a ir entre la gente, seguramente gritando inmundo, 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 para que se fuera abriendo la gente. Se arriesgó a ir a encontrarse frente al Señor Jesucristo, no por Jesús, sino por la gente, que le permitieran acercarse a Jesús, y pudo llegar hasta Él. ¿Por qué el leproso le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme y sanarme? Este hombre, hermanos, tenía el conocimiento absoluto y total, el entendimiento total que Jesús tenía la autoridad necesaria y suficiente para sanarle. Este hombre sabía eso. Lo sabía en su corazón. No solamente el arrojo de ir al encuentro de Él, sino la convicción de este hombre de que Jesús le podía sanar. Él sabía, el leproso, y no dudaba que si la voluntad de Jesús era sanarlo, Él lo sanaría. Esa era su convicción. ¿Tenemos acaso, hermanos, una convicción del tamaño de este hombre leproso? La Biblia dice que le rogó, haciéndole esta petición de que le sanara. Este mismo pasaje lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos y de de Lucas, en donde incluso la Biblia dice que este hombre llegó, se postró con la cara en el suelo. En el libro de Lucas dice que se llegó y se postró con la cara en el suelo, pidiéndole que le sanara de la lepra. Esto, hermanos, nos lleva a hacer el día de hoy una reflexión de cómo es que nosotros reaccionamos ante las circunstancias adversas de la vida. Porque este hombre estaba enfermo de lepra
Había sido separado de su familia y había sido confinado a vivir fuera del pueblo. Tenemos realmente, hermanos, esta convicción tan profunda y firme que tenía este hombre leproso. Esta convicción firme que tenía este hombre de que Jesús tenía la voluntad de ayudarlo en las circunstancias más difíciles. Porque miren, hermanos, les voy a decir algo. En la medida en que nosotros nos afanamos y queremos resolver estas circunstancias por nuestra propia voluntad y nuestras propias fuerzas, en la medida en que lo queremos hacer, déjenme decirles algo, nos alejamos más de Dios. Si nosotros nos afanamos, estamos dejando de vivir en el Espíritu para vivir más en la carne y en consecuencia nos alejamos de Cristo. Y Cristo es el único que realmente nos puede ayudar en estas pruebas. Hemos hablado anteriormente de la importancia que tiene el pedirle a Cristo que nos permita y nos conceda conocer su mente, para de esta manera transforme la nuestra y nos ayude a conocer o podamos conocer su voluntad para nuestra vida. Jesús le concede de inmediato a este hombre, hermanos, limpiarlo de la lepra. Lo sana de inmediato. Por tanto, el hombre halló gracia y misericordia delante de Cristo porque creyó que Jesús lo podía sanar, porque creyó que Jesús lo podía sacar de esa circunstancia. Hermanos, en el versículo 4 Jesús le indica al leproso que no le diga a nadie lo que sucedió, refiriéndose desde luego a su sanación, que lo había sanado de la lepra. Pero ¿por qué Jesús le dijo al leproso esto? ¿Por qué le dijo no le digas a nadie? La realidad se especula mucho de esta frase de Jesús, pero en realidad hay una verdad bíblica. Cuando Jesús le dijo no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta, le dijo, tu ofrenda, como lo manda la ley de Moisés. Lo dijo no porque quisiera evitar que se supiera lo que acababa de hacer, porque recuerden que la Biblia dice que esto sucedió cuando Jesús bajaba del monte, dice la palabra en el 7, en el 8:1, rodeado de una gran multitud. Bajaba del sermón del monte y veía muchísima gente. Por tanto, el milagro había sido presenciado por muchas personas que acompañaban a Jesús. Lo que nuestro Señor Jesucristo le indicó a este hombre es que fuera con los sacerdotes con la finalidad de que llevara su ofrenda para que él fuera declarado sano por el sacerdote, como lo decía la ley de Moisés en Levítico, y pudiera dar testimonio frente a las demás personas
de que realmente estaba sanado. De que su curación era real. De esta manera, también hacía notar a los fariseos, Jesús, que los leprosos que él curaba, les pedía también cumplir con la ley de Moisés. Pues aún, fíjate bien, hermano, no se había realizado su sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El de Jesús. El sacrificio de Jesús que nos libra, que nos libera de la condenación de la ley de Moisés. Ahora nosotros no tenemos que ir frente a los sacerdotes y llevar nuestras palomas y nuestro cordero para que un sacerdote nos declare limpios o sanados. No tenemos que ir con un mortal como nosotros a confesarnos, a pedir perdón por nuestros pecados para que nos declare libres del pecado. Cristo hizo ese sacrificio en la cruz, pero aún en Mateo 8, 1, 4 no lo había hecho. Aún no moría nuestro Señor Jesucristo para librar y nos libraba de la condenación de la ley de Moisés. Es por eso que lo enviaba o lo envió con los sacerdotes. Hermanos, cierro con esto. En el versículo 3, la palabra dice que Jesús extendió su mano y lo tocó. En Mateo 1:41, en Marcos 1:41, refiriéndose al mismo evento, dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Hermanos, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ser más puro en toda la creación, estiró su preciosa, santa y bendita mano para tocar al pecador y sanarlo. De esta manera, convirtiendo lo inmundo, lo sucio, lo pecaminoso en puro, santo delante de Dios. Es como, con toda proporción guardada desde luego, cuando nosotros llegamos a la iglesia o a la casa de alguna persona y nos encontramos frente a frente con un enfermo, no de lepra, pero probablemente de SIDA, de VIH. Y nos saluda, y nos vemos ante la situación de tenderle la mano y saludarle. Habrá algunos que no tengan ningún impedimento para saludarle, pero tal vez habremos otros
que no podremos hacerlo? ¿O aquellas personas que están en una circunstancia determinada, por ejemplo, frente a un enfermo, probablemente terminal, al cual hay que limpiarlo de sus necesidades fisiológicas, que incluso puede ser un familiar tuyo, un amigo? ¿Estarías dispuesto y tendrías la misericordia necesaria para limpiarle? Esta es la reflexión de hoy, hermanos. Que el ser más santo, más limpio y más puro del universo murió en la cruz para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, por cuanto habíamos pecado y estábamos separados de la gracia de Dios. De esta manera, al concedernos Cristo la gracia de creer en Él, nos ha limpiado de nuestros pecados arrepentidos. Hoy Cristo, hermanos, viene a ti. Hoy Cristo viene a ti. Si es que le clamas por ayuda, así como lo hizo con este leproso. Clama a Cristo, hermano, y Él viene a ti. Hermanos, aún en medio de la peor enfermedad o circunstancia, Jesús está para escucharte y para sanarte. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por concedernos el privilegio de escuchar tu santa palabra el día de hoy. Te pedimos que esta palabra, Señor, transforme nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu voluntad, Señor, que es justa, buena y perfecta. Te pedimos que tu Espíritu Santo se quede en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.